¿Ya? Ya. 3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Este domingo le damos la más cordial bienvenida a una persona que en lo particular yo admiro mucho, se los he comentado a varios de los compañeros que están aquí presentes, porque para mí, en lo personal, ha demostrado ser un ser humano excelente, una persona con mucha preparación académica, desde luego, y muy buena amiga, muy buena confidente y muy buena consejera, y además mi homeópata favorita. Quiero que lo sepa todo. Honoria Elena Rosales. Sí. Eres bienvenida a este grupo maravilloso de Oasis de Escritores, en lo cual posteriormente tú podrás llevar a cabo todas las publicidades que puedas hacer en este espacio que es tu casa, como lo hacemos muchos de aquí. Sí, muchas gracias. Entonces, yo quiero también agregar que Elena o Honoria, como le llamamos también, tiene una historia bonita. Tiene unos cuentos de aventuras de familia que, aparte de todo eso, son sus vivencias. Son sus vivencias, y por eso, en lo personal, a mí me hace admirarla más, porque jamás se deja aplastar, como decimos en México. Ella nunca se ha dejado estar en el suelo, sino que de ahí se ha levantado muchas veces, de la cual soy testigo. Por eso es que para mí es un orgullo y una satisfacción que tú estés aquí, Elenita. A través de sus cuentos y aventuras de Honoria Zanahoria, ella nos va a platicar qué es mejor dicho, lo que ella ha vivido, lo que ella ha transmitido y quiere transmitir. Cada día se supera más y más y más, y no quiero robarle más su tiempo porque es el de ella, y quiero que lo exprese todo, que nos haga partícipes de todas sus alegrías y también de sus malas aventuras o malas experiencias, dijéramos. Así que aquí es tu casa, bienvenida nuevamente a todos los que nos están escuchando a través de la plática. Levantaremos la mano para participar, si así lo deseamos. Adelante, eres bienvenida. Sí, Elenita. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este espacio, y gracias también a todas las personas, lindas personas, amistades, maestras, compañeras de vida también, que están en este momento acompañándome en esto que es tan importante para mí, presentar y exponer este libro. Este libro, Cuentos y Aventuras, ahí está la portada, Cuentos y Aventuras de Honoria Zanahoria, surge precisamente de un diplomado en el cual asistí de tanatología infantil, en el acompañamiento del niño enfermo y en el maltrato del niño, en la elaboración de materiales, en la elaboración también de la sanidad personal, pues surge este libro. Inicié con un cuento presentando una propuesta, porque era elaborar juegos, elaborar un sinfín de materiales, y bueno, me agradó escribir un cuento para el acompañamiento, y de ahí surgió en el 2020 extenderlo y realizar este libro con 10 cuentos. Y bueno, son historias personales hechas cuento. Y la parte que tiene que como propuesta es también llevar a los niños algo que, cuando menos aquí en México o en la ciudad en la que vivo, los espacios naturales pues ya no hay tanto acceso a ellos. Y a mí me tocó vivirlos. Entonces, llevar también esas experiencias en las que viví, por ejemplo, en los manglares, en una aventura en los manglares, una aventura en las sierras o en los campos, en los que de niña nos llevaban nuestros abuelos, ¿verdad? A mis hermanas y a mí,
pues todas estas aventuras y también cuestiones familiares aquí en la ciudad. Entonces, han sido estas vivencias impactantes en mi vida personal, Sin embargo, este matiz que le pongo, que pudiera ser de una forma divertida, una forma más amena que como adulto, y en la sanidad de acompañar, ¿verdad? Con esa herida sanada, de acompañar, pues darle una nueva perspectiva también que es esperanzadora, que no únicamente se puede quedar el ser humano atrapado en el dolor, en el sufrimiento de lo vivido, sino que hay un proceso de acompañamiento. Entonces, pues de ahí surge este hermoso libro. Hablo de mi experiencia, por ejemplo, cuando somos dos hermanas y nace la tercera, ¿verdad? Después de 6 años, el celo de la infancia porque llega el nuevo hermanito. Hablo de cambiarme de casa, por ejemplo, de ciudad, de esta parte que hace una brecha de emociones, de adaptación en la infancia. Pues parte de esto es el acompañamiento tanatológico que es la intención del libro. Claro, es para niños a partir de 10 años hasta los 100 años. Yo así lo puse. Y bueno, a ver, maestro Octavio, levantó la manita. Muchas gracias, perdón por la interrupción, pero es que brincaste muy rápido. Sí. Estábamos en un viaje precisamente de los lugares, de paisajes y todo eso, y de repente nos pasamos a la tanatología y dije, caray, ¿qué pasó? ¿En dónde me perdí? Estaba yo en los bosques, manglares y demás, y de repente ya, nada más por eso, para regresar un poquito, sí, que nos lleven de la mano. Sí, una disculpa porque también estoy un poco nerviosa. Tú tranquila. Sí, tranquila, ya. Sí. Sin embargo, sí es cierto. A mí me deleita hablar de estos espacios que ya no son tan comunes, que ya no hay acceso también a ellos. Ahorita en la actualidad de los lugares de los que hablo, algunos ya desaparecieron, ya no están. Y parte de esto también incluyo lo que es la actualidad. Hay un cuento que habla sobre cómo lo vivió, por ejemplo, mis 2 nietos, en el COVID. Cómo vivieron esta situación, cómo le llamaron al COVID. Y mi nieta le menciona el bichito, para que no se oiga tan fuerte es el nombre que le dieron como familia. Entonces es una trayectoria de mi vivencia, pero también como de alguna forma mi conexión con mis nietos en ese tiempo a la distancia, como lo fue en la virtualidad, la videollamada, la llamada, de alguna forma también las nuevas formas que utilizamos para conectarnos porque no podíamos viajar. También esto, cómo lo vivieron ellos el encierro. Un solo cuento habla sobre eso que me parece muy importante para las generaciones que sí lo vivieron, ¿verdad? Pero a lo mejor como lo que le llaman, ¿no? Los niños pandemia, que no lo vivieron, pero que quede como una evidencia de cómo lo vivió un niño en ese momento. Pues es un libro de mucha imaginación, que ahorita en la actualidad con los nuevos dispositivos la tecnología no permite que haya más campo abierto para los niños. Es una propuesta para ellos. Mi acompañamiento y mi propio acompañamiento en la infancia fue esa parte que el imaginar. Yo crecí con la señorita Cometa, no sé si ustedes, sí, ok, entonces, yo no. Yo soy de otro siglo. Me refiero pues que parte de esto, de esta imaginación, tener una varita mágica y poder que todo se resuelva, ¿verdad? En esta parte
infantil que tenemos, de esta experiencia que tenemos y que vamos olvidando en las realidades en el paso de nuestro desarrollo. Entonces, sin embargo, pues esa infancia siempre va a crecer en cada uno de nosotros, siempre nos va a acompañar a todo ser humano. Esto va a contar en toda nuestra historia. Y pues de vez en cuando, este libro es esa propuesta para trasladarnos a este mundo imaginativo, este mundo abierto, que sé que lo hacemos con otro tipo de escritura creativa. Sin embargo, este va a esa parte más emocionante, más imaginativa, más a lo natural. Hay un cuento también que en lo personal me pareció muy curioso, porque yo quería escribir un cuento corto, súper corto, para escribir sobre el terror, sobre el miedo en los niños. Y me senté una mañana y me puse a escribir, y precisamente fluyó tanto que en ese momento me interné tanto en el cuento que resulta que no fue un libro de miedo o de terror para niños como yo pensé que iba a estar. Es un cuento que habla sobre la pérdida de mamá. Sin embargo, el miedo de cómo lo está viviendo. No terror o miedo a un fantasma o algo, pero sí a la parte del miedo o el terror que puede vivir un niño ante la pérdida de mamá. Muy bien, Elenita, ya estoy acostumbrada a decirte así. Sí. Hay en tu libro tienes contenidos muy interesantes, ambientes diferentes, de tristeza, de armonía, de felicidad, etcétera. Tienes adivinanzas, tienes muchísimas anécdotas, tienes reflexiones muy valiosas que la verdad yo creo que la persona que tenga este libro en sus manos, el lector, va a ser diferente. Vamos a darle la oportunidad a Isaura y por favor les pido que a las personas que yo no logre ver que levanten la mano, avisen por favor. Gracias. Lupita, gracias. Elena, hablaste del libro que escribiste para niños que tenía que ver con el terror. ¿Qué valores o elementos de nuestra cultura, la cultura mexicana, o de la calidez familiar quisiste plasmar en estas historias para conectar con los pequeños lectores? Sí, elementos, más que nada como las leyendas, leyendas sobrenaturales, ¿no? Sobre ese miedo infantil a un fantasma, sobre estas cuestiones de leyendas de alguna casa que habitan, de este tipo de situaciones. Sin embargo, no sucedió así. Es un libro de duelo. Un libro de duelo, sin embargo, que contiene en la casa donde empieza a habitar en esta adaptación, por ejemplo, un animal que lo acompaña, que la acompaña a esta niña ante la pérdida, y un árbol que le habla. Ok. ¿Cuál de todos en el desarrollo hubo alguna anécdota personal, un juego, un recuerdo de tu infancia en México que te inspirara a crear ese personaje de Honoria Zanahoria? Sí, es algo muy importante y me divierte decirlo porque yo me llamo Honoria por parte de mi abuela paterna. Y de niña, pues era un nombre que no me gustaba el nombre de Honoria, me gusta más Elena, más común, más bonito. Sin embargo, en mi infancia tuve una situación, una conjuntivitis crónica desde el nacimiento, entonces siempre me hacía tener los ojos cerrados y llenos, pues, de lo que aquí le decimos, de lagaña, pues, cerrado, pues. Y era difícil estarlos limpiando con gasas, con cremas, con agua caliente. Esto fue muchos años de mi vida. Entonces tenía fotofobia, entonces iba en la calle caminando y traía una especie de lienzo de gasa
para poder ver a través del lienzo y sostenerlo, o sea, siempre hacia abajo, hacia abajo. Entonces, al estar en el salón de clases, pues mirarme los ojos tan inflamados siempre y poder ver bajo a no ser dentro de los salones, pero ver en la luz, poder levantar la mirada. Entonces el nombre era Horroria, o sea, Horroria, o sea, es horror, está bien fea. Entonces, esto también era así como una parte de todavía bajar un poquito la cabeza para esconder, ¿no? El miedo personal hacia el grupo, lo que ahora le llaman bullying, ¿verdad? Así es. Así es. Entonces, y si no era Horroria, pues era Zanahoria. El caso es que era poner un nombre. Y precisamente cuando llego a este diplomado de tanatología infantil y se empieza a trabajar con parte de la historia personal, entonces ahí fue donde hice las paces con mi nombre. Con mi historia familiar, con mi nombre, tomar el poder de mi nombre, apropiarme de mi nombre y pensar también, mi nombre no es común. Mi nombre no es común. Entonces dije, esta va a ser mi tarjeta de presentación porque a la vez esta parte resiliente por parte de mi nombre, entonces también lo apropié. Entonces, a la hora de crear este libro, entonces dije, bueno, pues es con lo primero que manifiesto, que hago las paces y surge las historias y aventuras de Honoria Zanahoria. Parte es de aventuras con mi familia, ¿verdad? De esas vivencias, como también parte de lo que pues viví en sus momentos. Entonces son libros, son cuentos algo biográficos, pero a la vez convertidos en perlas de mucho amor, que considero que niños ¿Cuál pasan? De todas las peripecias que dio Honoria Zanahoria fue la que más disfrutaste al escribir? ¿Y cuál crees que deja la lección bonita para los niños? Sí, hay un libro que fue el primer libro que se llama Emitron y Freya y habla sobre el espacio. Y el cuento habla de ese mundo tan pequeño, estar en él, pero también ver que hay un planeta, que otros planetas que son, pero también ver la amenaza de cómo este planeta tan pequeño pues también puede colapsar, está expuesto. Y la única salvación es que los niños se mantengan sonrientes, que canten, que sean felices. Es lo que sostiene esa parte energética del planeta, de sostenerse en su equilibrio. Y este es el libro, el primer libro y más que me parece más importante y conectado, porque hay preguntas al final de cada cuento donde dice, ¿en algún momento tú te sentiste así? En algún momento tu ambiente, tu entorno, hay situaciones en las que hay amenazas. Entonces hay oportunidades de reflexión para el niño a través del cuento conforme a estas preguntas tan ilustradoras de las vivencias de cada niño, claro, en la personal, que fueron parte de lo que me hice. Otro cuento, que todos me encantan, la verdad, todos, pero hay un cuento de una historia sobre que mi hermana, que por cierto está conectada ahorita, esta Hilda Viviana, que vivimos, y es la historia de los manglares, cómo lo vivimos en nuestra tierra natal. En este momento nosotros vivimos aquí en Guadalajara, en México, sin embargo nosotros de nacimiento somos de Culiacán, Sinaloa, es parte costa, es un lugar muy caluroso, tiene manglares, tiene ríos, entonces es emocionante esta aventura, como de niñas nos trasladábamos imaginando que estábamos ahí, hablando con una tortuga o hablando con un cocodrilo
con un cangrejo, por ejemplo, con la luna, ¿sí? Entonces, este es el que más me llena de emoción, de incluso al estarlo leyendo, es porque es mi vivencia, ¿verdad? Así es. Gracias, Lupita. ¿Isaura? Gracias, Sí. Lupita. Bueno, ahora le corresponde a Sonia. A Sonia. Sonia, buenas tardes. Gracias, Lupita. Gracias, Bienvenida. Honorio. Sí, gracias. Sí. Elena, me llama increíblemente la atención el libro, mensajes infantiles, mensajes restaurativos, de elaboración del duelo y todo, pero ¿cree usted que pasa por una zona catártica de tu vida y que en ese momento que padeciste tanto de conjuntivitis, que tus ojos no querían ver? Sí, claro. Es la historia de vida. Muchos momentos de mi vida, transitar en muchos momentos de mi vida de adaptación y a la vez despedidas, pérdida, adaptación y a la vez una aceptación forzada, resignación y aceptación forzada. Sin embargo, el camino como ser humano es hoy, mi presente, un camino de resiliencia y un camino también motivante a acompañar a todas las personas que están o no conocen sus propios recursos para poder afrontar su propia historia de vida para sanar. Gracias. Eso es, Sonia. Pero sí, claro, es indudablemente es un mecanismo de defensa a la vez, no querer ver lo que está sucediendo. Y hay muchos casos de esa naturaleza, ¿verdad? Hay muchísimos casos, como por ejemplo, cuando han pasado 10 años y llega el hermanito y en el transcurso del embarazo el niño mayorcito se queda ciego. Yo conocí un caso y no quería ver, pero no quería ver el embarazo de la llegada de un nuevo hermano que lo fuera a desplazar. ¿Qué consejo le darías tú a todas esas madres para que esos niños eviten llegar a ese proceso, independientemente de sentirse ellos por naturaleza ya desplazados? Porque lamentablemente muchas personas que los rodean empiezan a decirle: ya te van a quitar el lugar, ya no vas a ser consentido, no sé, infinidad de cosas. Se puede decir que es un martirio mental para el niño. Sí. Y sí conocí este caso en familia, fíjate, que el niño hacía figuritas así pequeñitas de plastilina y de repente dejó de hacerlas porque ya no veía. Y no veía desde que se enteró que su mamá estaba embarazada y él ya tenía 10 años. Entonces ahí fue un proceso muy, muy difícil hasta que le dijeron a la persona que el niño no quería ver el embarazo, que había una total negación en la aceptación de la llegada de su hermanito, porque sí es lamentable. En lugar de ayudar a los niños, creo que a veces los perjudicamos más al comentarle esas cosas tan dolorosas para ellos en ese momento. Sí, o en su caso también, es decir, mira, vas a tener un hermanito y tú lo vas a cuidar, por ejemplo. Desde ahí añadir esta parte de cuidado, ¿verdad? De que un niño se tiene que hacer cargo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando el niño apenas está disfrutando o queriéndose disfrutar únicamente y nutrirse del amor de mamá, el amor de papá, el amor de familia, ¿verdad? Pues, ¿qué les puedo decir? Una es mamás preparándose. Número 1, para la maternidad. Desde ahí,
y saber que si hay niños más grandes, también tener ese diálogo nutricio, asertivo, y hablar con el pequeño de acuerdo a su edad, sin ponerle cuestiones que no pueden entender, palabras que no puede entender el niño, y tampoco que sean las noticias grotescas, sino que la propia madre haga el acompañamiento al niño. Tener en cuenta que la madre también fue niña, el padre también fue niño, y esa misma historia de vida, cómo como padres poder también acompañar al niño, o cómo me hubiera gustado a mi papá o mamá que me hubieran acompañado en la llegada de mi hermano. Entonces, así es. Que hacer ese acompañamiento desde asertivo, nutricio, más bien. Bueno, quizás porque no había tanta apertura en los conocimientos que actualmente se manejan, y tanta fuente de información inmediata como para orientar a los padres, ¿verdad? Adelante, Isaura. ¿Quién sigue? Lupita, ¿Merche? Démosle luz a la palabra a Merche, que está en España. Sí, a Merche. Es lo que estoy viendo. Merche. A Merche. Buenas tardes, Merche. Está en Madrid, Elenita. Merche. Está en Costa Rica. Hola, Merche. Hola, buenas noches. Me alegro mucho de haberme podido conectar, porque no estoy fuera de mi casa, y entonces he conseguido llegar de alguna manera. Me alegra mucho lo que estás contando, me parece súper interesante, y quería preguntarte un par de cosas. Primero, yo he entendido que eras licenciada en homeopatía. Sí. Pero también he oído algo de tanatología. También. Entonces, sí, estoy ahí un poco perdida. O sea, porque también he leído algo de psicología. Bueno, entonces, una de las cosas que quiero que me expliques es cuál ha sido un poco esa trayectoria profesional, porque todas esas cosas me parecen muy, muy interesantes. Yo tengo una hija psicólogo, pero vamos, a mí no me hubiera importado nada hacer psicología si cuando yo estaba estudiando hubiera tenido alguna posibilidad. Y la otra pregunta, o sea, un poco eso, y la otra pregunta que te quería hacer es, perdón, que me he despistado. Esto de no estar en casa me descentra. A ver, bueno, cuando salga la segunda te la hago. De momento, la otra pregunta era un poco, has dicho que tenías una hermana, pero supongo que a lo mejor tenías más, pues un poco que me contaras cuál era tu ambiente infantil, familiar, ¿vale? Sí. Ok, bien, pues de profesión, sí, como lo comentas, soy licenciada en homeopatía y con la especialidad también. Surge precisamente de estudiar antes se llamaba medicina alternativa, hoy es complementaria, precisamente de esta parte, ¿sí?, de mi problema oftalmológico, y tener la oportunidad de que si no me había funcionado nada alopático, tener la oportunidad de ver otras situaciones donde los medicamentos alopáticos me hacen daño, mi estómago no los tolera. Entonces, afortunadamente, la carrera me eligió. Yo tomé la decisión, pero la carrera me eligió, me enamoré de ella desde el primer instante, y ha resultado muy beneficioso muy, muy bueno, la verdad. Entonces, de ahí surgió también saber, porque llevamos muchas materias de psicología en homeopatía, surgió también hay más, el paciente, el ser humano, la persona, yo en lo personal, todavía hay más. Entonces surgió la posibilidad entonces de ver, y estaba pasando por una pérdida, ¿sí? Y entonces viene la oportunidad de estudiar tanatología y homeopatía y tanatología. Wow, o sea, es un acompañamiento súper bonito. Y
de ahí surge la oportunidad, dije, hay más, todavía hay más. Sale la oportunidad yo empecé a estudiar a partir de los 38 años, preparatoria. Yo soy una estudiante ya en mi etapa adulta y pues que me voy y acepto la oportunidad de estudiar psicología. Fueron 4 años y medio y a la par en pandemia precisamente se viene la oportunidad de estudiar una maestría en ciencias de la familia. Todo un conjunto de posibilidades y claro, entiendo que es una necesidad personal, ¿verdad? Y entonces surge esto y actualmente este próximo jueves termino la maestría en psicoterapia gestalt, la cual trabaja con la bioenergética, el movimiento, el arte, todo un conjunto de bellísimas cosas para hacer un acompañamiento, a la vez un trabajo muy personal, pero a la vez también para hacer el acompañamiento al ser humano, a la persona. A la vez también en esta búsqueda de sentido también hice en la UCA un posgrado en logoterapia y análisis existencial, diplomados en tanatología infantil, diplomado en tanatología clínica, entre otras muchas cosas que el saber, el conocer y el trabajo personal han sido mi refugio también, como lo mencionas, Merche. Parte de esto es mi historia de vida, buscar también las respuestas. Soy seminarista también en la actualidad en la Iglesia Anglicana y también estoy por terminar ya el seminario ahora en este julio, finales de julio también. Entonces, ha sido mi refugio, la parte espiritual, la parte del conocimiento, del trabajo personal continuo. Y pensaría en algún momento, Merche, y a todos ustedes, que era para dar al otro. Sin embargo, aterrizo que no es lo personal. Y el escribir, pues claro que es mi refugio, parte catártico, parte de darle voz a mi interior, a la guardado, resguardado celosamente, ¿verdad? Que posiblemente ustedes se darán cuenta el por qué los convertí en cuentos tan imaginativos, tan imaginativos en otra forma, ¿verdad? Así, poniéndolos más hermosos, ¿no? Como también ver una perspectiva diferente. Y bueno, algo, como me dices, ¿qué tiene que ver con mi vida? Todo esto, todos los trayectos. Una infancia con padres divorciados, por ejemplo, la ausencia de mi abuela que se cambia de ciudad y me sentí abandonada porque fui criada por mi abuela, ¿sí? Cambiarme de ciudad, de un lugar donde parecía pueblo, ¿verdad? Muy enriquecedor visualmente, horizontalmente, una mirada, ¿verdad? Descalza, incluso andaba descalza, ¿verdad? Comer directamente los quelites o las algas, todo esto que las podíamos arrancar, comer directamente la gallina, el pollo, todo esto, ¿no? Y llegar a una ciudad, de la tercera ciudad más poblada de México, o sea, hoy en la actualidad es un monstruo muy urbanizado Guadalajara. Entonces, pues claro que es para mí imponente, ¿verdad? Es un cambio radical. Entonces, claro que tiene que ver con esto, es mi historia de vida. Y ahorita que me lo preguntas, al estarme externando y con lo que me preguntas, Sonia, Octavio, Isauria, Lupita, Merche, voy nutriendo más y voy recordando más esto. Me ayudas a hacer esto, ¿no? A hacer este reconocimiento del paso del tiempo y resignificarme también a la vez lo hermoso que ha sido mi vida también en esta parte resiliente. ¿Qué hermanos tenías? ¿Qué hermanos tenías? Sí, soy la mayor de 3 hermanas.
Mi hermana Hilda Viviana, que está conectada, nos llevamos por días un año, y la que sigue son 6 años. Somos tres mujeres, que en un cuento está plasmado como las tres hermosas flores de mis padres. Sí. Tienes una imaginación muy poética. Y eso hace muy hermoso el libro, o sea, porque lo que cuentas, lo cuentas con esa pincelada poética que lo transforma todo y lo hace mucho más bello. Muchas gracias, muy bien. Gracias, Marche, gracias. Creo que por ahí levantó la mano Viviana. Ah, Viviana. ¿O no? El maestro Octavio. Y luego Isaura, o Isaura y después Isaura primero. Isaura es primero. Gracias. Isaura, adelante. Gracias, Lupita. Elena, si pudieras describir con 3 palabras al personaje Honoria Zanahoria, ¿cuáles serían y por qué? Imaginativo, divertido y a la vez realista. Bueno. Exacto. Gracias. Gracias, Isaura. Maestro Octavio. Gracias. Precisamente dentro de estos cuentos has mencionado la tanatología, y ahí es a donde yo iba. ¿Hay alguno que esté relacionado con la tanatología? Y la segunda pregunta, ¿hay alguno donde manejes el arte? Porque pues el arte es mi medio también. Sí, cada cuento con base a las preguntas que hay al final de cada cuento, hacen estas preguntas de reflexión, y claro que va a hacer ese acompañamiento en la pérdida. Cada uno hace reflexión a la pérdida de duelo por pérdida de padres, duelo por pérdida de la infancia, duelo por pérdida de cambio de casa, del lugar en el que se vive, duelo por pérdida de sueños, por ejemplo, duelo por pérdida de ser el primer hijo y viene el segundo, duelo de las grandes preguntas existenciales. Por ejemplo, en el primer cuento de Mitron y Freya es ¿qué estoy haciendo en un mundo tan pequeño cuando yo soy tan grande, por ejemplo, ¿verdad? Sí, entonces, y va aterrizado porque parte de este libro dice para hacer acompañamiento, también tiene esa parte de hacer el acompañamiento del que está leyendo el cuento, o yo diría de preferencia que sea como facilitador hacer ese acompañamiento. Sin embargo, pues el mismo libro va orientando con las preguntas a hacer la reflexión sobre la pérdida. Ok, muchas gracias. ¿Y la parte del arte, cómo lo manejas? La invitación es escribir. ¿Cómo escribirías, por ejemplo, Octavio? ¿Cómo le pondrías letra tan imaginativa a una pérdida, por ejemplo, la pérdida de tu primera mascota? Ok. Ponerle esta parte creativa a las letras. Y digo mascota porque por lo regular todos tuvimos una mascota, un pez, un pajarito, un perrito, y el significado que como adultos posiblemente no te acuerdes, pero la invitación es que vayas allá, cómo lo viviste. Y cómo te hubiera gustado vivirlo. Y ahí está la parte creativa. Gracias. Gracias a ti también, Octavio. Isaura, por favor.
Elena, ¿qué misiones tiene Honoria Zanahoria en tus próximos libros? ¿Cuáles son tus proyectos y en dónde consiguen tus libros? Ok, una misión, poner una semilla que pueda también depositarse en la imaginación y creatividad, algo que las nuevas generaciones están perdiendo con las nuevas dispositivos, tecnología, todo esto. La lectura en los niños se ha perdido. Entonces, poner esta semillita de lectura. ¿Y dónde se puede obtener? El libro se está trabajando en ello para ponerlo ya a la venta. Estoy emocionada también porque, si bien dije al principio, es un libro que surgió en el 2019 como un proyecto y lo llevo a cabo en el 2020, así que es un libro que ahorita en la actualidad y parte también de mi trabajo personal, pues ha llegado el momento de que salga Cuentos y Aventuras de Honoria Zanahoria. ¿Tuviste algún acompañamiento técnico para la creación de tus relatos? ¿O nacieron de manera natural sin acompañamiento? Sí, tomé un curso. El primero fue sin tener el acompañamiento. Tomé un curso y en la actualidad me estoy preparando para afinar algunos detalles que creo que será más enriquecedor esa parte donde me faltó plasmar algo. Entonces, en esto estoy trabajando. En eso ya se está trabajando. Gracias, sí. Lupita. Gracias, Elena. Gracias, gracias. Lupita. Tu micrófono. Sí, comentaba que está por terminarse tu valioso tiempo, Elenita. Y a mí me gustaría que dieras algún mensaje a todas las personas que llegaran a tener tu libro en sus manos, leerlo, reflexionarlo, porque incluso vienen adivinanzas muy curiosas que te echas a volar en un ratito tu imaginación. Vienen reflexiones, como ya se mencionó, y vienen mensajes muy positivos. Lupita, ¿Qué es lo que tú le agregarías a todos tu consejo? Lupita, que nos diga una adivinanza, a ver si la sacamos. Claro. ¿A quién, perdón? Que nos diga una adivinanza, a ver si la sacamos. Ah, sí. Ah, no, sí, ya. Sí, ¿verdad? Claro. Estoy buscando alguna de las adivinancias. Dice, es chiquito y flaquito, con el corazón negrito, corre en el blanco papel dejando su caminito. ¿Qué es? Adivine. Mexicano. El lápiz. El lápiz. Muy bien. Diles otra. ¿Otro? Sí. A ver. Bueno, este es un poema chiquito, un verso más bien, que se llama La Bienvenida, y dice: ha venido la cigüeña y toca el portón, ha traído la noticia que ilumina el corazón. Alegría, alegría, ya te quiero ver, hermanita mía. Ay, qué bonito. Qué bonito. Tiene todo en sí su libro, un contenido tan bonito y tan sensible, y sobre todo que es lo que ella sintió y vivió en ese momento de plasmarlo. Elena es una de las personas que escribe con el corazón. Ella es así. Y esperemos que cuando ya tenga su libro publicado, a donde le corresponda publicarlo, lo podamos adquirirlo, sí, para poder leer y tener esta joya del libro, una joyita emocional que nos va a llegar pronto. Muy completo. Sí, muy tiene completo. Algunos poemas de niña, sí. Escribía poemas chiquitos,
me recordaba pues esa parte decía de niña, yo quiero escribir, yo quiero ser poeta, pero no sé si ustedes recuerdan en algún momento de esos versos a la mamá, digo, en mi caso sí era de risa, ¿no? Mamá, vamos al cine, tú pagas la entrada, tú pagas la entrada, ¿verdad? Esta parte divertida de hacer poemas, o cuando pasaba por tu casa me aventaste un limón, mejor aviéntame un beso, mi corazón. Sí. Lupita, entonces, perdón, así es. Lupita, lee los mensajes que tenemos en la entrevista. Poemas no se me reflejan a mí, Isaura, si al maestro Octavio se le refleja, sí. Adelante. María Guadalupe dice, no sé qué pasa, mi cámara no quiere encender. Hilda, Viviana, tenemos a 17 personas conectadas. Dice, hermana, te deseo todo el éxito en tu libro tan hermoso y me siento orgullosa de participar en tu historia. Estoy en la playa y no tengo buena recepción. Luego, saludos, María Alfaro dice, nena, sin duda será un éxito tu libro. Al narrar un poco del contenido, me metió a la imaginación. Altagracia Carvajal dice, felicidades, Elena. Ya esperando que salga el libro para adquirirlo. Laura Catalina dice, lápiz certero con la adivinanza. Bielka Murillo desde Panamá nos dice, felicitaciones, Elena Zanahoria, esperando ese maravilloso libro sanador. Sanadora y renovadora, una joya, este mensaje, este maravilloso libro. Y Laura Catalina nos dice, ¿nos puedes compartir por escrito el poema? Gracias a todos los participantes y 17 invitados. Pues muchísimas gracias. Gracias por este espacio que hayas aceptado. De hablar de este tesoro, que híjoles, estoy muy contenta y muy emotiva. Y además aquí lo tengo. Soy de las privilegiadas. Aquí está en el jardín secreto de la imaginación. Así es. Nos vemos pronto, pues. Gracias por habernos acompañado. Pregunta final, nos quedan 2 minutos. ¿Qué le dirías a tus lectores y por qué comprar tu libro? ¿Qué regalaría a mis lectores? ¿Qué le dirías? ¿Por qué comprar tu libro? ¿Qué le diría a mis libros? ¿Por qué le dirías? Sí, te invito a que compres mi libro, te invita a este jardín de la imaginación. El que lo compres va a reflexionar también en tu vida personal, va a reflexionar también en lo que tú puedes aportar a los tuyos, a tus hijos, tus sobrinos, y abrir ese campo de imaginación y remontarte a esa infancia, que probablemente también estás en el camino de restaurar muchas cosas. ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde lo podemos adquirir? Pues estamos en vías de que lo puedan comprar en Amazon, primeramente Dios, y estamos ya en este camino para lanzarlo. Bueno, gracias, Elena. Gracias. Bielka desde Panamá dice, eres extraordinaria. Gracias por sus bellas palabras. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Las invito a que participen en la entrevista en la Feria Virtual de Jauja, Perú. Aquí a nuestra querida Sonia Mayela, que está presente. Suerte en tu entrevista, Sonia. Felicidades. Los espero a todos con el corazón en la mano para que me apoyen. Gracias. Sí. Chao. Bye. Estimada comunidad, gracias. Gracias. Bye. Bye.